Bueno, vamos a hablar de pan y quisiera hacer una pequeña declaración de intenciones para que me entendáis perfectamente todo lo que quiero decir. Para mí el pan, siempre que hablo del pan, siempre que pienso en pan, estoy hablando y pensando en un alimento fundamental, trascendental y sobre todo en un alimento que durante milenios ha traído al ser humano a lo largo de la historia hasta donde estamos. Nuestra historia presente es y existe gracias a este maravilloso alimento. Nadie sabe exactamente cuál es el origen ni cuántos años tiene, hay muchas teorías. Yo me inclino siempre a pensar que el pan nace como producto, como una casualidad, un día que alguien se dejó unas gachas olvidadas en algún sitio que hacía calor y una fermentación espontánea se puso en marcha y a partir de ahí, pues aquella persona decidió no tirarlo, lo quiso aprovechar, lo coció y resulta que le salió algo que era comestible, sólido y muy agradable. Seguro que la historia posiblemente del pan nace de una manera más o menos similar. La pregunta del millón es, cuando pensamos en el pan, y todos estamos pensando en este momento en el pan que yo consumí ayer o consumí antes de ayer o esta mañana, si el pan ha sido siempre a lo largo de la historia de esta manera. En realidad, los únicos documentos históricos que tenemos al respecto los tenemos en las pinturas y tenemos realmente algunos casos y algunas pinturas fascinantes. Los mejores pintores realmente casi que han existido, Murillo, Zurbarán, Vermeer, incluso Dalí, son autores de obras donde aparece el pan. Y este pan realmente que ellos nos muestran, en este caso os pongo aquí dos ejemplos, nos muestran que son panes ricos, que han greñado, que han desarrollado, que son realmente panes exquisitos. Muy específicamente, el pan, aquí tenéis este de Willem Claes, es absolutamente la miga, ese detalle de la miga, podéis ver que es un pan que ha fermentado, es un pan que fue elaborado por alguien con un dominio del oficio realmente muy avanzado. Lo único que quiero decir con ello es que en realidad el ser humano ha sabido y ha dominado las técnicas de elaboración del pan durante milenios. Y esas técnicas han sido durante milenios invariables y estaban basadas en realidad en la elaboración del pan lento. No había otra manera de hacer pan. El pan se elaboraba de una manera muy lenta, el pan se elaboraba a base de un sobrante o de una parte de masa que retiraba el panadero cada día y que la iba refrescando hasta el día posterior y la utilizaba para volver a hacer pan. En esa masa que él retiraba, no solamente retiraba masa, retiraba toda la actividad biotecnológica del pan, las levaduras salvajes, las bacterias lácticas, toda la vida del pan iba en aquella masa. Y este proceso fue durante milenios. El panadero utilizaba los ingredientes de proximidad, los cereales que tenía en su cercanía y con ello hacía panes. Y en algunos casos, como hemos visto, panes preciosos, espectaculares, que tenían que ser realmente no solamente ricos, sensoriales, sino saludables. En realidad esta manera de hacer pan, esta manera de hacer el pan lento, ha sido una manera que ha pervivido durante milenios y casi se puede poner una fecha, y la fecha posiblemente es alrededor del 1850. En 1850 todavía en Europa, y estos son datos históricos muy al alcance, el 75-80% de la población vivía en zonas rurales. Es la revolución industrial la causante de las grandes urbes, de las construcciones, de los desplazamientos masivos de poblaciones del campo a la ciudad, y estas brutales creaciones de nuevas urbes crean una nueva demanda, y es la demanda de mucho pan, alimentos rápidos, alimentos baratos y alimentos inmediatos. Se deja de hacer el pan en casa, se deja de hacer el pan en los hornos comunales, se deja de compartir, se dejan de hacer grandes hogazas y cambia rápidamente. Y ahí se inventa una nueva manera de hacer pan que yo la denomino pan rápido.
Y estas son las dos maneras que a mí me gusta denominar al pan. No me gusta denominar ni el pan industrial, ni pan artesanal, porque el tamaño de la empresa no es significativo. Lo que es significativo es esto, es yo hago el pan de una manera lenta, yo hago el pan de una manera rápida. Yo hago el pan de una manera lenta con presencia de masa madre de cultivo, sin aditivos, con tranquilidad, con lentitud, permitiendo que se creen que la biotecnología, que las bacterias hagan su trabajo, o yo hago pan en 2 horas, en procesos mecanizados, y me da igual que sea una panadería pequeña o una gran instalación, me da igual. El problema es el pan rápido. Nuestro país ha tenido hasta prácticamente, muy recientemente, hasta el julio del año pasado, tuvo una de las muchas carencias que nuestro sector arrastraba, era una legislación realmente obsoleta, antigua, fuera absolutamente de época y de contexto. En realidad, el año pasado, el Ministerio de la Presidencia, aquí tengo un pequeño extracto, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad, quiero agradecer a la presencia de Miguel Herrero, director general de Agricultura, con quien tuve la suerte de poder participar en aquel proceso, como otros muchos, asesorando. Realmente se publicó lo que yo considero que es en estos momentos, y hoy también lo ha dicho, y me alegra mucho que lo haya dicho un suizo como Daniel Kühne, España tiene la ley, la norma de calidad más avanzada del mundo. Cuando lo decimos nosotros parece que es chauvinismo, cuando lo dice un suizo, que todos sabemos y reconocemos que tiene un nivel brutal y encima es profesor de Richmond, tiene un valor muy especial. Y es cierto, nuestro país, y gracias a esta nueva norma, ha dado un salto cuantitativo brutal. Lo único que nos falta, o lo que vamos a necesitar ahora, es que se implemente lo más rápidamente posible para que realmente el pan cambie. Es una ley que no quiero entrar en ella porque en media hora no vamos a tener tiempo, pero que básicamente no solamente se define mucho mejor el que es el pan común, se define con una gran precisión el que es un pan integral, que era una gran fuente de fraudes, sino que por primera vez se define, sin decirlo, pero se define el pan saludable y se define a través de una definición de qué es una masa madre de cultivo, término nuevo no existente, una masa generada a través de una fermentación espontánea, y qué es un pan de masa madre, qué requerimientos tiene que tener para que cumpla, e incluso por primera vez se incluyen 3 parámetros que también hoy en el taller de masa madre tanto Daniel como Carlos lo han comentado. La masa madre con la que vamos a elaborar el pan tiene que tener un pH inferior a 4.2, el pan, la masa de pan antes de ser horneada, tiene que tener un pH de 4.8 y el pan horneado también tiene que tener un pH inferior a 4.8. Luego veremos a través de la charla, de la conferencia, la importancia de estos valores y por qué tienen un sentido. No deja de ser la prueba del algodón. Estos valores son la prueba del algodón de que el pan elaborado y que cumpla estas normas son panes de alta digestibilidad, de alta biodisponibilidad y de una gran capacidad, bajos índices glucémicos, bajos niveles de azúcares. Esta ley es fantástica. Muchas gracias. En realidad, ¿cuál es el problema o la situación que tenemos en España? Y esta es una situación que viene desde muy lejos y en parte derivada de aquella norma que teníamos tan antigua. Estos también son datos del Ministerio de Agricultura. La situación en nuestro país es trágica. Realmente, desde el 1998 al año 2018, últimos datos, el consumo del pan per cápita se ha reducido casi a la mitad. Pero lo que es muchísimo más preocupante, señores, y esto sí que nos lo tenemos que tomar muy en serio, es que entre la gente joven, y podéis ver las cifras de las parejas con hijos pequeños, las parejas sin hijos y las parejas con hijos de edad media, cómo los consumos son realmente todavía mucho más inferiores, 18 kilos. Entonces, la pregunta es, cuando se pregunta también a la gente, y en el estudio del Ministerio de Agricultura, que recomiendo realmente leer, se dice, ¿y ustedes por qué no comen pan? Entonces hay como 2 grandes respuestas. Una es
porque engorda, todavía hay como una especie de mito, y la otra es otro mito, otra fake news, que es porque enferma. Entonces, ahí hay dos problemas que conviene comentar. El tema de los trastornos relacionados con cereales, aquí pongo un resumen de una revisión científica muy relevante de Kuczek y de un montón de científicos. Es una revisión realmente elaborada con cientos de artículos científicos. Nos dice que los problemas o las sintomatologías o las intolerancias relacionadas con cereales se pueden realmente agrupar en grandes en grupos. Uno es la alergia al trigo, que todos conocemos, la enfermedad celíaca, que más o menos también nos suena a todos, las sensibilidades al trigo, no celíaca, que también es un tema bastante comentado. Podéis ver aquí, a ver, aquí tenéis la población afectada, 0,2, 0,5, 0,52. La sensibilidad ya afecta al 5 o 6% de la población. La histaminosis endógena o HANA ya afecta a más del 20% de la población. Y en los histaminosos, el 65% tienen un problema con el cereal. La mala absorción de la fructosa y el síndrome del colon irritable, ya estamos hablando del 11-38%, dependiendo de los países, de las zonas. Y aquí sí que estamos hablando ya de temas muy importantes. Curiosamente, esto es otro artículo también muy interesante, muy reciente, del año 19, todas estas sintomatologías que os he comentado se solapan en una serie de síntomas comunes. Y eso sí que es muy sorprendente. Cuando vemos las enfermedades relacionadas con el gluten, la enfermedad de Crohn y el síndrome del colon irritable, resulta, y podríamos añadir la histaminosis endógena, podemos decir que náuseas, estreñimiento, hinchazón abdominal, alteración del tránsito intestinal, malestar gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes. Resulta que hay unas sintomatologías comunes y que se relacionan de alguna manera con los cereales y con el pan. Si vuelvo un poco al tema anterior, quiero aquí comentar otro aspecto, y es la columna del medio. Porque aquí sí que ahora vamos a empezar a hablar de panaderos. La pregunta que yo me hago, yo como panadero, es: ¿y yo qué pinto en esta película? ¿Y nosotros qué podemos aportar? ¿Nosotros qué somos? ¿Los sufridores? ¿Los últimos? ¿Los que recibimos los palos del consumidor porque no le ofrecemos productos adecuados? ¿O tenemos una función o una posibilidad de ofrecer panes de mejor digestibilidad y panes realmente que respondan a estos nuevos escenarios? Y yo estoy convencido que sí. Por eso es muy importante identificar la fuente de los problemas. Cuando hablamos de las alergias, estamos hablando de un problema en las gliadinas y en los ATIs, que son las amilasas tripsinas, los inhibidores de las amilasas tripsinas. Cuando hablamos de la enfermedad celíaca, hablamos también de gliadina, sobre todo las alfas y las omegas. De nuevo aparecen los ATIs. Cuando hablamos de la sensibilidad al gluten, vuelven a aparecer las proteínas ATIs y aparecen de pronto los fructanos, un tipo de azúcares, un polímero de fructosas, cadenas largas, fructanos. Ay, amigo, ya no hablamos únicamente de proteína, aparece el azúcar. Cuando hablamos de la histaminosis, volvemos a las proteínas, y cuando hablamos de la malabsorción de la fructosa y del síndrome del colon irritable, estamos hablando sobre todo de azúcares. Hablamos de los FODMAPs. Los FODMAPs, no sé si es un acrónimo que os suena, es Fermentable Oligodimonopolisaccharoides and Polyols. Son polisacáridos, monodi, azúcares. Entonces es todo un acrónimo muy largo. Quiere decir que son una gama de azúcares que están presentes en muchas dietas y también en los cereales y en el pan, que pueden llegar a fermentar sobre todo en el colon grueso, en el intestino grueso. Uy, perdón. Volvamos al tema pasado, volvamos al pan lento. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál puede ser nuestra respuesta?
¿Cómo podemos dar una respuesta al consumidor y ofrecer alimentos, un pan saludable? ¿Qué es un pan saludable? ¿Cómo lo definimos? En realidad, vamos a volver atrás, vamos a volver a la tradición y vamos al origen, porque ahí tenemos el pan saludable. Es muy curioso. No vamos a inventar nada, señores. Simplemente vamos a volver atrás y vamos a pensar hacer el pan como se hacía hace milenios de años, con los conocimientos, con las tecnologías y con toda la analítica que el mundo actual nos puede ofrecer. Pero en el fondo volvemos atrás. Esta definición de pan saludable es una definición que me la he inventado yo, simplemente leyendo muchas cosas. Lo que intento decir que el concepto del pan es un concepto de pan milenario, esencial, antiquísimo y que es un producto horneado que lo podemos elaborar con muchísimos cereales diferentes e ingredientes pseudocereales. La gama de productos utilizable es realmente enorme y lo que es fundamental es la presencia de bacterias lácticas y de levaduras salvajes. Esta es realmente el gran efecto diferenciador. Cuando intentamos definir, bueno, ¿y qué atributos tiene que tener? Porque de alguna manera hay que definir atributos, hay que parametrizarlos y cuantificarlos para poder también en un momento determinado saber si me desvío o no. Pues tenemos atributos sensoriales, olor, sabor. Esto es muy fácil, esto ya lo tenemos todos muy claro. Pero también tenemos los medioambientales y sostenibles. Las dos ponencias anteriores habéis visto que se ha hablado del tema. Tenemos que acudir a los ingredientes de proximidad, a las cercanías. Tenemos que hablar de economía circular. Tenemos muchísimas cosas muy cerca. No tenemos por qué traernos el trigo de Canadá o de Ucrania o de Australia. Tenemos que... tiene que tener el pan saludable atributos nutricionales que gran parte de ellos van a provenir de los mismos ingredientes que utilizamos y que aportan estos valores, y sobre todo los atributos saludables que van a ser muy fundamentalmente índice glucémico, reducción nula o baja de toxicidad, sobre todo de las gliadinas alfa y omega, que son las más tóxicas, y específicamente 33 mer, que es la más mala de la película. Tenemos que mejorar la absorción nutricional, lo que se denomina la biodisponibilidad. Hay que reducir o eliminar los antinutrientes, lo que antes hemos denominado los ATIs, que son unos antinutrientes inflamatorios. Y vamos a intentar también reducir o trabajar sin aditivos. ¿Es posible? ¿Se puede trabajar sin aditivos? Sí, se puede trabajar. ¿Están autorizados? Sí. ¿La legislación lo permite? Sí. Pero si me los puedo ahorrar, aquí estaremos todos más contentos, también. En realidad, esto es una pregunta que alguien una vez me dice, Jorge, dime de una manera muy sencilla, algo que yo pueda decirle a mi cliente, cómo se diferencia un pan saludable. O sea, algo que yo en la tienda se lo pueda decir. Y al final le dije, pues es que al verlo es el color. Tiene que ser marrón, rojizo, porque eso es la reacción de Maillard correcta. Tiene que tener un olor intenso. Cuando tú lo abres y cierras los ojos, tienes que percibirlo realmente de que eso es pan. Y esto es algo fácil. Tiene que tener el sabor, tiene que tener una vida útil prolongada. Son panes que duran tranquilamente 3, 4, 5 días, y cuanto más grandes mejor. Y sobre todo, tiene que tener acidez láctica, que si la medimos, tiene que ser inferior a 4.8. Puede ser 4.6, 4.4. En Alemania tenemos incluso panes de 3.8, los panes de centeno. ¿Cuál es la ruta? Si pudiéramos definir la ruta, simplemente por irnos situando. Señores, la ruta es muy sencilla. Son 3 pasos. Primero es la selección cuidada, pensada, meditada de los ingredientes. Vivimos en una sociedad, en un mundo del pan, donde vivimos del monoproducto, del monocereal, del trigo. Hay que salir del monocereal, hay que salir del trigo hexaploide y hay que ir a otros cereales. Tenemos que recuperar los cereales, como antes nos contaba Jesús Monedero, Negrillo, cereales de Castilla, el trigo duro aragonés, que es sostenibilidad, es un tetraploide, no tiene por definición ni el 33 mer ni ninguno de las gliadinas más tóxicas.
tenemos que pensar en ingrediente. Necesitamos procesos fermentativos muy largos, pero que solo tienen sentido cuando hay actividad biotecnológica, cuando hay bacterias. Y hay que darles tiempo a las bacterias para que produzcan acidez, para que acidifiquen y para que esa acidez ponga en marcha toda una serie de mecanismos enzimáticos que si no hay acidez no pasa. Si no hay un pH de 3.8 no degradamos el ácido fítico. Las fitasas no funcionan, las proteasas no funcionan y un montón de enzimas no funcionan. Con un pH de 5,5, 5,7, 6, que es el pH de la barra de pan habitual que tenemos en el pan rápido, ninguna de estas funcionalidades enzimáticas ocurren. Un pan integral, por muy integral que sea, sin masa madre, sin acidez, no es bueno, porque no hay biodisponibilidad. Y al final vamos a hablar de la masa madre de cultivo y al final hablamos de que en la prueba del algodón se llama un pH de inferior a 4.8. ¿Qué es la masa madre de cultivo? Ya la hemos ido nombrando, ya la conocéis, ya la habéis visto cómo se prepara. Según la doctora Elke Arendt, una de las grandes científicas y mayores expertas del tema, es una mezcla de harina y agua que es fermentada por bacterias del ácido láctico y levaduras salvajes, las cuales determinan sus características en términos de acidez, aroma y textura. Esta es una definición de científica. La que está en la ley de la norma de calidad española es una definición muy similar y también muy correcta. Hoy también ha salido, en algún momento se ha hablado de la biblioteca de masas madres en Sant Vit, que es patrocinada, bueno, en realidad el propietario de ella o quien la financia es la empresa Puratos, donde ya hay más de 125 muestras de masas madres de cultivo de 22 países y entre las cuales ya, bueno, pues hay diversas masas madres españolas. La primera tuve el honor de presentarla yo, llevarla en el año 2007 y este año, en junio, pues Roberto Fernández, Pepe Ruiz y Xavi Remón también pudieron llevar la suya. Quiere decir que este lugar, esta biblioteca, es el lugar donde se guardan, se miman, se reproducen, se mantienen vivas muchas de las mejores masas madres del mundo. ¿Por qué le damos esta importancia a la masa madre? La masa madre, y esto sí que ya os quiero hablar a vosotros panaderos, o a todas aquellas personas que quieran hacer el pan en sus cocinas o en sus obradores, es algo muy delicado, muy delicado. Aquí tenemos una masa madre, la misma, con la misma harina, con el mismo ingrediente, con la misma receta. No, exactamente no es la misma receta. Lo único que cambia de la receta es que una es, como podéis ver, más líquida, la flecha verde, y otra es más sólida. Una ha sido elaborada a una temperatura de masa más cálida y otra a una temperatura de masa fría. Si os acordáis, nos acaban de insistir antes, la temperatura de masa de una masa madre, 26-28 grados. Cuando variamos la masa madre, cambiamos el pH, cambiamos la acidez y cambiamos la relación láctico-acético. Una masa madre líquida es más láctica, una masa madre sólida es más acética. Una masa madre cálida es más láctica, una masa madre fría es más acética. Hay gente que no entiende por qué su pan es acético, tiene sabor a vinagre. Aquí está explicado, señores. La masa madre es biotecnología pura, necesita la misma regularidad que un niño, que un bebé. Horarios fijos, comida fija, mimada y muy cuidada. Si la cuidadas, tendréis una masa madre podéis observar los distintos pHs, como la más ácida de todas es la cálida líquida y la menos ácida de todas, la menos activa de todas, sería la sólida fría. Esto es un tema muy importante. ¿Qué nos aporta una masa madre? Bueno, pues aquí tenemos muy resumido todo lo que nos aporta. Nos aporta a mano derecha una fermentación láctica, aroma y color, textura. Sin ella no hay aroma, no hay color, no hay textura. Acidifica, produce acidez. La acidez nos va a ayudar a degradar los fitatos, el ácido fítico. Ello va a suponer
que el pan entonces va a ser más fácilmente absorbible. La misma acidificación va a incrementar la vida útil y la fermentación láctica va a reducir el contenido de azúcar. Si reducimos el contenido de azúcar, ¿qué ocurre? Reducimos el índice glucémico y hacemos que el pan sea muchísimo más nutritivo y digerible. Por otro lado, por la izquierda, tenemos la proteólisis, que es la ruptura de las largas cadenas de gluten. Eso va a suponer que vamos a degradar sobre todo aquellas proteínas más indigestas, como puede ser la gliadina. Eso le va a producir que el pan sea mejor y más fácilmente digestible y volvemos a crear aroma. ¿Por qué? Porque al romper las cadenas de las proteínas dejamos muchos aminoácidos libres, aminoácidos que son buenos para nosotros, pero que son fundamentales para que haya aroma, sabor y una reacción de Maillard, una corteza correcta. La composición básicamente de un pan saludable, muy esquemáticamente, menos hidratos de carbono, menos azúcares, menos antinutrientes, menos gluten, menos sal. ¿Menos sal por qué? Porque puedo trabajar con menos sal. La puedo reducir y no pasa nada. Puedo reducir casi a la mitad la sal. Puedo, en vez de trabajar de 1,8, puedo trabajar con 1,3, 1,2. Y tenemos más vitaminas, más minerales y más fibra. Esto es un breve ejemplo de lo que ocurre cuando comparamos un pan, el más oscuro, que es un pan rápido, con los panes lentos. Los niveles de azúcares se reducen, los niveles de aminoácidos se incrementan. Esto es analítica pura, estos son datos, datos, datos. Aquí se demuestra que hay más acidez, porque hay más vida, porque hay más bacterias lácticas. Aquí se demuestra que hacen su trabajo las bacterias, el trabajo que deseamos, pan saludable, fácil digestibilidad. Al final ya, por terminar, ¿cuál sería el camino hacia los panes saludables? Por un lado, señores, ingredientes los que queráis. Cereales ancestrales, menos contenidos de gliadina, sin gluten, pseudocereales, leguminosas, mucha fibra, proximidad, productos recuperados, bagazo. Por otro lado, procesos fermentativos largos, muy largos. Cuanto más largos, mejor, pero con masa madre. La masa madre aporta la vida, aporta las bacterias, aporta las levaduras. Tiempo más bacterias, tiempo es pan saludable, es digestibilidad. Bueno, Jorge, sentimos muchísimo. Muchas gracias. Pero tenemos que terminar. Gracias a todos. Muchas gracias.